placer inmenso, los de aquí, los de allá. Vaya a la campanita, fácil, suscríbase, le da cling y usted se mantiene bien informado. Señores, la República Dominicana con muchos temas que son fundamentales. El ambiente político pienso que está sumamente alto, a pesar de que no estamos en campaña. Hay un punto interesante que parece que la clase política, la Junta Central Electoral, como se ve en el papel, no hay forma de poder frenar el proselitismo que se vive en la República Dominicana. Digo que no hay forma porque hay un ambiente sumamente alto a lo interno de los partidos políticos y el PRM y el accionar en la forma del gobierno. Siento que el rival que acaba de escoger el PRM es al doctor Leonel Fernández como rival de cara al 2028. Eso tiene varias lecturas desde el punto de vista político. Lo primero es que Leonel Fernández ha sido presidente de la República en 3 ocasiones. Si vemos una simple medición hemerográfica de los últimos días, podemos decir que Leonel Fernández a nivel de gobierno ha sido el centro de atención. Y digo eso porque lo que medimos, cuando uno hace un análisis hemerográfico, una medición a nivel de periódico, de columnas y pulgadas, para los amigos que nos están escuchando, hay una medición que se llama análisis hemerográfico, que es cuando usted mide columna, pulgada de los periódicos. Los periódicos tienen columnas y tienen pulgadas. Un periódico estándar tiene 8 columnas y tiene 26 pulgadas. El periódico tabloide como Nacional tiene un 6x13. 6 columnas y 13 pulgadas, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, esa es la media de lo que hay. Pero si vamos a nivel de redes, hay una confrontación y cuando uno ve las últimas declaraciones y cómo ha reaccionado Leonel Fernández, da la sensación entonces de que desde ya hay una polarización que tiene el PRM con Leonel Fernández. A simple vista, todo se inicia desde el discurso, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, la reacción de Leonel en cuanto a las obras, que decía Leonel que no había hecho, no tiene nada que exhibir. El presidente Abinader le respondió de que Leonel tenía mucho cuando se refirió al tema que no iba a Santiago y que solamente el monorriel tiene más distancia que todas las obras que construyó. Bueno, vino la respuesta de Leonel Fernández, precisamente se trasladó Leonel a lo de la semanal que hace en Santiago, La Voz del Pueblo, y entonces la hizo desde Santiago, y allá Leonel fija una posición de que no solo visita con frecuencia Santiago, sino que incluso tiene generosidad y tiene varios amigos y que le acaban de dar una casa. Guido reaccionó de que hay que indagar, que no es ético que a Leonel Fernández se le dé una residencia por amigo en Santiago, pero el de Corazán también le respondió a Leonel Fernández diciendo que la inversión del gobierno en Santiago supera los 120 mil millones de pesos. Ese engranaje que yo le acabo de dar desde el punto de vista informativo, ahora voy a la parte central. ¿Es ventajoso o riesgoso para el gobierno y el PRM escoger desde ahora a esta fecha a Leonel Fernández como rival? Pienso que es un arma de doble filo escoger a Leonel Fernández como rival desde ahora el PRM. Primero, la República Dominicana, a pesar de ese crecimiento económico que tenemos nosotros desde el punto de vista de un lujo, porque nosotros tenemos crecimiento de 5% constante, y de hecho la misión del FMI que está en la República Dominicana viene a una reunión de evaluación rutinaria, no porque el país esté en una situación como se ha publicado y muchos han dicho de que está el Fondo Monetario Internacional, vienen a imponer una receta. No, esta visita forma parte, vinieron el año pasado y ahora está la segunda visita de los países signatarios, o sea que es una visita prácticamente protocolar, porque cuando vamos a los números y vemos, por ejemplo, la situación de la República Dominicana en cuanto a economía, esa visita es una visita técnica en función del capítulo 4 del acuerdo entre el fondo y los países signatarios. Ahí está El Salvador, está Ecuador, está Argentina, y también tiene otro elemento. Recuerden que en cuanto a lo que es el tema de la economía, hay un artículo muy interesante
del gobernador del Banco Central ayer, don Héctor Valdés Albizu, que planteaba sobre los avances y ese fortalecimiento económico. Y también, señores, la reserva bruta de la República Dominicana son unos 14,000 millones de pesos. Entonces, lo que están hablando del tema del Fondo Monetario Internacional sobre la presión y que vienen, aquí no hay forma de imponer absolutamente nada, porque a pesar del impacto que va a tener la reforma fiscal como tal, esa visita para imponer no tiene razón de ser, porque si vemos el crecimiento de la República Dominicana, estaban mirando muchos elementos de analistas y de economistas. Señores, la República Dominicana, en cuanto a préstamos, que era lo que tenía, ya el Congreso le aprobó 5.600 millones de dólares para balancear precisamente ese déficit, una reserva bruta de unos 14,000 millones de pesos. Y entonces, 230,000 millones, que era lo llamado para completar ese amado el hoyo, el déficit fiscal. Y con la aprobación en el Congreso de los 5.600 millones, ya esa parte quedaría completada. Pero entonces, en cuanto al sector eléctrico, que sí es un gran desafío, hablamos de unos 88,000 millones en el 2024, y entonces todo indica que en este 2025 será mayor. Le hago ese preámbulo también, porque ¿qué significa eso? Que si hacemos una ecuación de la relación de lo que es oposición, gobierno, hoy el presidente Luis Abinader está nadando en aguas limpias, en aguas frías, porque tú no tienes una oposición como tal que tienda con elementos de causa a sacudir o a tambalear al presidente Luis Abinader, ni mucho menos al gobierno. Y entonces, en la forma, la visita, en el fondo, la visita del Fondo Monetario Internacional no es más que una visita protocolar, pero no porque la República Dominicana tenga una situación de emergencia que visualmente te pueda crear un tambaleo, de tambalearse la economía por el FUCU y lo que implica el Fondo Monetario Internacional como presión para los gobiernos. De hecho, Danilo Medina decía recientemente que la gente del fondo vinieron al país y él dijo, no, se me van, que yo voy a hacer mis ajustes. Y a eso le agrego que el presidente Luis Abinader, cuando hizo el decreto de austeridad, que nosotros todos decíamos, señores, no tiene razón de ser entonces este decreto, el de austeridad, para pasaje, viaje y demás. Yo siempre digo, nunca me gusta irme con el amague, porque con el amague los presidentes manejan información. Ahí está ese decreto que sirve de base para el presidente decirle al Fondo Monetario, ya yo inicié mi proceso de adecuación y de ajuste. Miren todo lo que yo he hecho en materia de austeridad. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista político, que el presidente Luis Abinader está nadando cómodo, sin una oposición que al día de hoy le pueda tambalear ni afectar el gobierno. La oposición hoy del gobierno, el sector empresarial y los mismos intereses te llevan a poder descifrar una situación de esa naturaleza. Y entonces, escoger a Leonel Fernández como rival en estos momentos por parte del PRM y hasta el mismo gobierno, se puede decir, es un arma de doble filo, porque a pesar de ese avance y de esa fortaleza que vemos en el papel en materia económica, hay factores externos que no dependen de la República Dominicana. La situación de Estados Unidos, el clima de intranquilidad que está creando Trump con los países del mundo, lo que pasa allá puede tener repercusiones aquí. Fíjense que Trump está amenazando con aranceles para México, Canadá y varias potencias para fortalecer precisamente el dólar como tal. Pero una subida del dólar fortalece en cuanto a la remesa, pero no necesariamente te va a fortalecer a lo que es el clima estable de inversión para la República Dominicana. Y con todos los elementos positivos al día de hoy, dulce, cómodo, navegando en sus aguas, el presidente Luis Abinader, escoger desde ahora el PRM y la dirigencia del PRM, que lo sepa, a Leonel Fernández como rival desde ahora de cara al 28, puede ser un arma peligrosa y de doble filo, porque cualquier desenlace que pase en Estados Unidos y pueda afectar
la economía regional impacte en la República Dominicana, entonces manda un mensaje de que la gente pueda socorrerse y pensar en Leonel Fernández como el líder, como el salvador, porque recuerdo muy bien en la crisis del 2000, cuando Hipólito Mejía, recuerdo esa famosa crisis, y salió Leonel Fernández fortalecido porque vendió el discurso de lo que era, de la integración, del conocimiento, y se dio la frase que a veces yo menciono, y no soy ateo, soy muy creyente, de que la gente va a la iglesia no es por amor a Dios, sino por temor al diablo. Entonces, si hago esa metáfora y hay una situación de incertidumbre mundial y la República Dominicana por H o por R tiene que verse una situación tan valiente que no se ve en el escenario hoy, pero que se puede dar, pues son factores externos, entonces tendríamos nosotros, se la pondríamos en bandeja a Leonel Fernández y se puede dar entonces el cuento del profesor Juan Bosch con el toro, el bico que salió se tiró por la ventana equivocada y cayó en el vacío. Pero también en políticas hay cosas que se ven y hay otras que no se ven. Y si le pongo el otro ingrediente, como se ve, es que escoger también a Leonel Fernández como posible rival al día de hoy constituye una amenaza para la misma fuerza del pueblo que divide la intención interna, porque para nadie es un secreto que el proyecto Omar Fernández se está cociendo rápido, mucho, y se están acercando mucha gente a ese proyecto de Omar Fernández. Y el PRM escogiendo a Leonel desde ahora, Maquiavelo divide y vencerá, entonces se puede alejar y se puede crear una situación delicada a lo interno de la fuerza del pueblo. Que le doy la primicia de que ya hay algunos escenarios para que Omar Fernández tenga comando de campaña. Uno en Villa Altagracia, uno por la 6 de noviembre y otro en el Cibao.